Hoy en el radar abordamos el tema de la tecnología, especialmente en el desarrollo de criptomonedas. Y para eso saludamos en esta tarde a Diego Gutiérrez Saldívar, pionero del desarrollo de Internet y Bitcoin en Argentina. Además es actualmente CEO y cofundador de IOB Labs. ¿Qué es IOB Labs, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes, Camilo, mucho gusto. IOB Labs quiere decir Internet of Value. Y de alguna manera es una estructura conceptual que yo creé a fines del 2015 para tratar de explicar el fenómeno que empezó con Bitcoin, pero que en mi opinión es el nacimiento de una nueva Internet, del valor, donde en realidad estamos creando la nueva infraestructura financiera para gestionar todo lo que es valioso para los seres humanos. Por eso digo Internet del valor y no del dinero, solamente porque creo que va más allá, y en los últimos años eso se ha convalidado cuando vemos lo que ha pasado con los NFTs y con otro tipo de activos digitales que representan otro tipo de valor, ¿no? Derechos de autoría, derechos de propiedad o de acceso, que no son puramente dinero, ¿no? Entonces creo que en esta ola de innovación que comenzó Bitcoin, empezamos a recrear todas las primitivas financieras del mundo tradicional en un nuevo medio digital, ¿no? Algo que como sociedad ya hemos vivido, si se quiere, con la Internet de la información, que es la que ha transformado las telecomunicaciones, el entretenimiento, el acceso al conocimiento en los últimos 25 o 30 años. Diego, le voy a comenzar por lo básico. ¿Para qué sirve tener un Bitcoin? Bueno, en este contexto, ¿no? Este modelo mental que yo comentaba, Bitcoin es oro digital, ¿no? Fue creado como un activo escaso, va a haber solamente 21 millones de Bitcoins al final de los tiempos. Eso es algo cierto, es algo dado, está programado de esa manera. Entonces, cuando uno tiene un activo que es escaso, ese activo en general es muy volátil porque depende 100% de la demanda del mercado, o sea, no hay variación en la oferta, con lo cual más demanda hace que el precio suba, menos demanda hace que el precio baje. Pero los activos duros o escasos tienen la particularidad de que en general tienden a preservar el poder de compra en mediano y largo plazo, ¿no? Y ese es el caso del oro físico, y de alguna manera Bitcoin ha creado un oro digital que supera al oro porque es mucho más portable, más fácil de fragmentar. Uno puede validar su autenticidad sin ser un experto, mientras que con el oro hay que saber, digamos, que ese oro tiene un cierto nivel de pureza, digamos, no es tan fácil para alguien que no sabe validar que ese oro es de buena calidad, ¿no? Entonces creo que ese es el primer concepto. Es lo primero que Bitcoin creó fue la escasez digital, y usó esa escasez digital para crear la primera red de conciliación global. Antes solamente teníamos redes de conciliación de pagos y de intercambio de valor locales atadas a los países, y creó Bitcoin la primera red de conciliación global y el primer activo digital escaso que es esta especie de oro digital. Así que bueno, esa sería como una definición. No, bastante clara. Pero entonces, siguiendo en la misma línea, ¿cómo reconozco el valor del Bitcoin? Usted habla del oro, pues obviamente el oro se valora de acuerdo a su peso, a su calidad. ¿El Bitcoin cómo se valora? Bueno, es que si uno se pone a pensar, el valor del oro no tiene que ver con sus usos específicos. O sea, la gente no usa el oro. Digamos que hoy, por ejemplo, el oro se usa para electrónicos, ¿no? Tiene un uso utilitario. Pero históricamente el oro no tenía un uso utilitario, se usaba como para hacer joyas, o sea, para cuestiones ornamentales, con lo cual en realidad lo que siempre definió el valor del oro fue esta escasez asegurada. Todos sabemos, venimos usando oro hace 5.000 años como mecanismo de intercambio y de reserva de valor, sabemos de su escasez, sabemos que el oro es escaso. Entonces eso lo que permite es tener un patrón de referencia monetario. Así como hay una barra de platino en Francia, en París, que mide 1 metro y nos permite saber lo que es 1 metro en ciertas condiciones de temperatura, bueno, un Bitcoin es eso, es un patrón de referencia, no necesita tener una utilidad propia, digamos, más allá de ser este patrón de referencia fiable que uno sabe que no se va a poder manipular, ¿no? Entonces,
no es que Bitcoin tiene un respaldo en alguna cuestión específica, excepto estas capacidades, es decir, uno tiene predictibilidad absoluta de saber cuántos Bitcoins va a haber en cada momento. Sabemos que no va a haber inflación por emisión monetaria, digamos, o que la emisión que hay es totalmente conocida. Es fungible, o sea, se pueden quebrar los Bitcoins en pedacitos. Uno puede tener un milésimo, un 10 milésimo de Bitcoin, y cualquier 10 milésimo de Bitcoin es igual a otro 10 milésimo de Bitcoin en manos de otra persona, o sea, no hay diferencia entre uno y otro. Entonces, actúa como eso, hay que pensarlo a Bitcoin como un patrón de reserva monetario universal, que hasta ahora era algo que cumplían las monedas de la potencia reinante, ¿no? La libra esterlina, el dólar norteamericano. Lo que está trayendo Bitcoin nuevo en ese sentido es un patrón de reserva que no responde a ninguna potencia ni ninguna nación, que es independiente de cualquier nación, ¿no? Al no responder a ninguna nación, a algún sistema financiero, las criptomonedas y el Bitcoin, ¿es viable en un escenario de finanzas y una economía del día a día? Bueno, yo creo que Bitcoin solo no alcanza para el día a día, y ahí es donde nosotros con IOV Labs lo que fuimos haciendo es extender Bitcoin para que pueda ser un sistema financiero completo, que pueda servir las necesidades del 100% de la población. Cuando uno se pone a pensar en Bitcoin, un poco por estas características que yo mencionaba de la volatilidad, solamente es un activo que sirve en dos escenarios como bastante contrapuestos. Sirve para aquellas personas que pueden atesorar valor en periodos de largo plazo, 2, 3 años o más, que Bitcoin siempre ha demostrado preservar o incrementar el poder de compra en esos plazos, o sirve para gente que está en economías tan inestables que la volatilidad del Bitcoin parece, digamos, casi cercana a una estabilidad, ¿no? Sistemas como lo que pasa en Venezuela, Argentina, países que tienen una inflación y una volatilidad tan grande que incluso supera la volatilidad del Bitcoin, y que además tienen controles de capital donde están restringidas las libertades individuales, digamos, de transar y de negociar con el exterior. Entonces, ahí Bitcoin resuelve una necesidad de darle la autosoberanía monetaria a los individuos en sistemas monetarios que no los cuidan, no los protegen. Entonces tenemos como esos dos extremos. Pero digamos que el 79% de la población, digamos que un 1% está en estas economías ultra volátiles, un 20% puede atesorar para 2 o 3 años o más. El otro 79% que está entre medio, como bien decías, vive día a día, en el caso de los que están excluidos del sistema financiero, semana a semana, mes a mes, o la mayoría de la gente, a veces en trimestre a trimestre, que es el común de la gente. Entonces, necesitamos tener activos que remuevan esa volatilidad del Bitcoin, que tengan una predictibilidad en el corto plazo, como puede ser un dólar, o las monedas de algunos países que están diseñadas para buscar esa estabilidad, aunque sepamos que en el mediano largo plazo, 3, 5 años, esas monedas van a perder poder de compra. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy me puedo comprar un auto con $10.000, seguramente no me voy a poder comprar el mismo auto dentro de 5 años con $10.000. Voy a necesitar quizás $12.000 para comprar el mismo auto en 5 años. Entonces, pero a mí no me importa porque yo estoy usando esos dólares en el corto plazo. Yo estoy usando esos dólares en un plazo de 6 meses, 2, 3 meses, en una economía, en un horizonte financiero más corto. Ahora, ¿cómo resolvemos la conexión entre los dos mundos? Bueno, ahí es donde Rootstock trae contratos inteligentes a Bitcoin y permite que, por ejemplo, se cree un sistema monetario entre pares, como Money on Chain, donde los que tienen Bitcoin y se están atesorando a largo plazo ponen el colateral, una especie de Fort Knox digital, o sea, volver al modelo de Fort Knox que tenía Estados Unidos, digamos, hasta el 71, cuando Nixon rompe el patrón oro dólar, y tener un dólar digital que está respaldado por este oro digital, pero con la diferencia de que en lugar de tener un intermediario, de tener la milicia norteamericana cuidando ese oro, en Fort Knox acá lo que tenemos son contratos inteligentes y una red descentralizada que está custodiando los bitcoins y asegurándose que esos dólares que están emitidos siempre tengan suficiente respaldo y no dejando que se emitan nuevos dólares cuando no hay suficiente respaldo en el sistema, ¿no? Entonces, pasamos de tener riesgos en una contraparte a tener un riesgo de plataforma. Las plataformas en los inicios son, si se quiere, riesgosas porque tienen que estabilizarse y demostrar su seguridad, pero a medida que van pasando los años
llega un momento donde son totalmente confiables, ¿no? Y tenemos el caso de Bitcoin, que a lo largo de 14 años llegó a tener medio trillón de dólares o 500 billones en términos sajones de dólares de valor atesorados en la red sin que nadie lo haya podido hackear, ¿no? Entonces, es una cuestión de tiempo, pero estamos removiendo intermediarios y reemplazándolos por plataformas automáticas. Y sobre ese sistema monetario entre pares se pueden construir todas las primitivas financieras que existen en el mundo tradicional. Préstamos, intercambio de activos, intercambio de valor, como hacen las bolsas de los países. Vamos a empezar a tener representaciones de 1 tonelada de soja, otros activos, digamos, que existen en la economía real, los derivados financieros. Ya hay algunos protocolos, por ejemplo, IMTX, que está viniendo de Rootstock, que permite tener futuros y opciones. Entonces estamos reconstruyendo, si se quiere, toda la infraestructura financiera del mundo tradicional en un nuevo medio digital, ¿no? Usted ponía los ejemplos de Venezuela, de Argentina, y en medio de esa reconstrucción de un nuevo sistema financiero, una nueva economía en torno a una moneda, en Colombia el gobierno y las autoridades financieras consideran que el Bitcoin y las criptomonedas en general no son ilegales, pero tampoco es un activo financiero. ¿Cómo ve este tipo de acciones regulatorias? Yo creo que la regulación es inevitable cuando uno entra en el espacio del Estado-Nación, ¿no? O sea, estas redes, Bitcoin, Rootstock, son redes que son globales por diseño. O sea, no tienen una frontera que las controla, son globales por diseño. Ahora, cuando esas redes quieren interactuar con una nación, con el sistema financiero de una nación, necesariamente necesitan de intermediarios que hacen esa interconexión, ¿no? Y esos intermediarios que habitan en las naciones, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, tienen que necesariamente responder a las regulaciones, al marco regulatorio local y cumplir con las normas de la sociedad en la que actúan. Con lo cual, ahí es donde los reguladores van a operar, haciendo que esos actores que operan dentro de la frontera del país, cuando conectan con esas redes globales, dentro de su país cumplan las normas de cada país. Y esas normas, algunas son compartidas por todos los países, algunas son específicas de cada país, y cada país, y en algunos casos en lugares que son bastante federales, incluso entre regiones o provincias de un mismo país puede haber marcos regulatorios distintos, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas que hay, si queremos hablar de la regulación, es que hoy la regulación trata de regular los activos y en realidad lo que tienen que hacer es regular los usos. O sea, porque tratar de regular los activos es una sábana corta. ¿Por qué? Porque Bitcoin, si yo lo uso para pagar por una comida, es un medio de pago. Y esa factura que se va a hacer, ese ticket que se va a hacer de esa comida, va a pagar impuestos, aunque esté hecho el pago en Bitcoin, si se va a denominar en pesos colombianos, que es lo que la gente usa en el cotidiano y lo que el negocio tiene que usar para poder pagar sus impuestos y declarar sus impuestos apropiadamente. Entonces ahí Bitcoin es un medio de pago. Ahora, si yo lo que hago es, entro a una bolsa Bitcoin y empiezo a vender y a comprar en función de las fluctuaciones de Bitcoin, yo estoy tratando a Bitcoin como un activo especulativo, como un activo financiero, y ahí me deberían aplicar los impuestos propios de un activo financiero. Con lo cual, el mismo activo, y digamos un tercer caso, si yo compro Bitcoin y lo guardo por 2 o 3 años, yo en realidad lo que estoy haciendo es teniendo un intangible, un activo como podría ser un coleccionable o algo de valor, que yo lo estoy haciendo para poder generar un ahorro, con lo cual no estoy especulando, estoy atesorando valor, no estoy usándolo como medio de pago, por lo cual debería ser tratado como un activo intangible. Entonces, en ese sentido, lo que hay que entender es que si seguimos desde los diferentes frentes regulatorios, que en general son, digamos, las preocupaciones principales son protección del consumidor, la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, digamos, la estabilidad financiera. Si seguimos tratando de regular desde una óptica del activo en lugar de desde los usos, nunca vamos a encontrar una solución. Siempre vamos a estar con esta sábana corta, y eso es algo que los reguladores lamentablemente todavía no terminan de comprender, y por eso también hay peleas constantes entre diferentes cuerpos de regulación, ¿no? Que empiezan a decir, no, sí, esto me corresponde a mí, digamos, como pasa con la SEC, o no, versus los entes que cuidan, hacen la protección del consumidor en Estados Unidos, que están
todo el tiempo peleando para tratar de definir ellos cuál es la naturaleza del activo en lugar de regular los usos. No sé si ha estudiado a fondo o el conocimiento que tenga sobre las regulaciones en Colombia, pero de acuerdo a lo que le acabo de comentar y a lo que de pronto usted ha estudiado, ¿qué tan quedada puede estar Colombia frente a este tipo de mercado de criptomonedas? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Creo que dentro de las criptomonedas hay activos muy distintos. No es lo mismo Bitcoin, que en realidad, como decía, es un oro digital, es un activo escaso, que fue emitido de manera totalmente descentralizada. O sea, es un commodity, ¿no? Es claramente lo más parecido a un commodity que hay en formato digital, que otros activos que han tenido actores que emitieron el activo, como por ejemplo Ether, que emitieron el activo, lo promocionaron, levantaron fondos para poder hacer eso, y después hicieron una entrega de valor. Crearon una red que tiene una utilidad y que el Ether permite acceder a las funcionalidades de la red, con lo cual realmente hoy es lo que sería un token de utilidad, ¿no? Es un activo que permite consumir servicios de una red. Entonces, cada activo, lo que es importante cuando uno lo evalúa es entender cuál es el caso de uso debajo del activo. Entonces, no se puede hablar de las criptomonedas como un todo, sino que hay que entender cada activo o cada criptomoneda, cuál es el caso de uso subyacente, y en base a eso uno puede entender el potencial de ese activo y si hay una economía real, ¿no? Al final, todo siempre están trabajando en la sociedad lo especulativo y lo utilitario, ¿no? Y yo creo que en el lado especulativo es donde hay abusos, ¿no? Donde están todos estos sistemas Ponzi y demás, que creo que la superintendencia en Colombia, cada vez que ha de alguna manera bloqueado el tema cripto y Bitcoin, lo ha hecho un poco por temor, o sea, por no diferenciar entre lo que es, digamos, un activo digital y una red que ofrece un valor concreto, real, que es un sistema de pagos transfronterizo, un oro digital, versus estos esquemas piramidales, que no son lo mismo. Estos son operados por intermediarios, que en realidad están engañando a la gente, que a veces usan las criptomonedas como excusa, les dicen que les van a enseñar, pero al final terminan estos intermediarios inescrupulosos haciendo su negocio y no dándole control directo a las personas. Creo que dicho esto, hay un tema de educación, de que la gente entienda justamente cada activo, cuál es la economía subyacente, entiendan de qué se trata. De esa manera van a entender los riesgos a los que están expuestos, etc. Y después también un tema de que la falta de un marco regulatorio no ayuda. Todo lo contrario, lo que genera es que toda esta actividad se va a la informalidad. Y ahí es donde los criminales pueden operar mejor. Entonces, en realidad, la solución desde el regulador sería dar un marco claro de operación para que estos intermediarios que yo contaba, que conectan la economía local o los sistemas financieros locales con estos sistemas globales, puedan operar, digamos, de manera clara y sabiendo a qué normas tienen que reportar. Creo que últimamente la superintendencia ha dado algunos pasos en la dirección correcta, en el sentido de que ha dicho, bueno, de la mano de algún banco, de alguna institución financiera ya establecida, los jugadores criptos con esta sociedad, este partnership, pueden dentro de un sandbox empezar a operar y me parece que esa es como, si se quiere, los pasos que se han dado en una dirección más positiva versus los pasos históricos de simplemente tratar de prohibir el fenómeno, que es tratar de parar el océano con las manos, ¿no? Es imposible, porque si la gente ve una oportunidad de negocios o ve una necesidad, una utilidad, lo va a hacer igual, ¿no? Es un poco lo que pasó con Skype y las telecomunicaciones. Por más que rompió todas las reglas normativas, regulaciones de las telecomunicaciones, le dio tanto valor a la gente que no importaba lo que el regulador dijera, porque de pronto la gente podía hablar con su familia que estaba en el exterior y comunicarse a costo cero instantáneamente. Esto es lo mismo, es lo mismo para las finanzas. Estamos creando el sistema de las finanzas del futuro y esto va eventualmente a traer mucho valor para la sociedad. Entonces es inevitable y lo que hay que hacer es acompañar este proceso en lugar de lucharlo, ¿no? Hablamos de futuro, de finanzas, de desarrollo, de algo inevitable, y estamos viviendo en estos momentos una revolución tecnológica enfocada en la inteligencia artificial. Día a día vemos nuevos desarrollos, nuevas herramientas. ¿Qué papel o cómo jugarán las criptomonedas en este escenario de inteligencia artificial? Bueno, históricamente yo siempre
comparto que el sistema financiero hace tres grandes cosas, ¿no? Si uno lo quisiera, obviamente voy a hacer una sobresimplificación, ¿no? Pero hace tres grandes cosas. Custodia de valor, así empezaron los bancos. Uno le daba sus valores al banco, te daban un cheque que uno podía redimir por esos valores y de esa manera uno no tenía que estar teniendo cosas valiosas en la casa, ¿no? Y lo otro es pagos, que en el fondo es interoperabilidad, es conectar todos los sistemas de procesamiento de pagos que existen hoy financieros, todos los intermediarios financieros, de una manera que los usuarios puedan conectarse entre sí con la sensación de que se están conectando de manera directa. Pero detrás de eso hay un montón de intermediarios que van generando esta interoperabilidad. Y por último, digamos, crear productos financieros o encontrar productos financieros, entender la naturaleza de esos productos financieros, entender a los clientes del sector financiero, a los usuarios, cuál es su perfil de riesgo y sus necesidades y conectar los productos financieros a las personas. Yo hasta que empezó la inteligencia artificial a desarrollarse al punto en el que está hoy, yo decía, bueno, cripto, blockchain, todos los sistemas de esta Internet del valor que yo menciono, va a remover los dos primeros. Va a remover la custodia, va a remover el procesamiento de pagos, esas cosas van a ser un commodity, van a ser algo dado por estas redes, ya no va a haber un negocio alrededor de eso. Va a ser un servicio público, ¿no? Infraestructura pública, un servicio público a la sociedad. Y yo decía, este tercer sector es donde la banca se va a enfocar. Entender bien al cliente, entender sus necesidades, su perfil de riesgo, entender bien los productos financieros, a veces crear los productos financieros, como hacen las instituciones financieras hoy, y conectar ambos mundos. Lo que estoy viendo es que hoy, con la inteligencia artificial, esa comprensión del cliente final y de los productos financieros existentes en esta Internet del valor, lo va a poder hacer tranquilamente una inteligencia artificial, con lo cual lo que digo es, no va a ser inmediato, quizás lleve 5 a 10 años, pero creo que el sistema financiero del futuro va a ser un sistema totalmente automático, donde yo como usuario le voy a compartir a una inteligencia artificial esto que yo comentaba, cuál es mi patrimonio, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis flujos, y la inteligencia artificial va a poder interpretar los servicios financieros que existen en esta Internet del valor y me va a ofrecer aquellos que yo necesito, ¿no? Así que, nada, me parece que va a ser bastante drástico el cambio. Eso no quiere decir que las instituciones financieras vayan a desaparecer, porque creo que igual hay un tema que es la confianza, que los humanos todavía necesitamos y operamos en base a la confianza, con lo cual las instituciones que sepan ver este proceso y este cambio pueden subirse a esta ola de transformación y aprovechar la reputación y la confianza que tienen con las personas para poder construir los puentes hacia ese nuevo sistema financiero. Las que no se adapten y no lo vean terminarán como EMI, ¿no? Como EMI, que hoy no existe, que era una de las discográficas más grandes del mundo, pero no supo adaptarse al nuevo sistema de distribución y nacieron nuevos, los Spotify, los Netflix, digamos, y algunos de los viejos jugadores como Sony siguieron operando, pero porque se adaptaron y entendieron que el nuevo modelo era un modelo de suscripciones, que no era más un modelo de distribución de la música, y que el modelo de negocios tenía que cambiar, y que también la base de usuarios se tenía que expandir, ¿no? Que había que democratizar el acceso al entretenimiento. Y me parece que lo mismo va a pasar con las finanzas. Va a haber una necesidad de, si se quiere sobrevivir, adaptarse a este nuevo modelo y democratizar el acceso a las finanzas y tratar de darle servicio a más gente que la que hoy está siendo servida por el sistema financiero tradicional. Claro. Es el mundo de la tecnología, es mera evolución, mera teoría de la evolución. No sobrevive el más fuerte, no sobrevive el más grande, sino el que se adapte más rápido al cambio. Pues una conversación muy interesante esta tarde de sábado en el radar con Diego Gutiérrez Saldívar, pionero del desarrollo de Internet y Bitcoin en Argentina y CEO y cofundador de IOV Labs. Diego, gracias. Un gran placer y bueno, a las órdenes para lo que necesite, digamos, pensar y discutir sobre este apasionante mundo que se viene de las tecnologías. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, y acá quedamos al servicio de lo que se necesite. Blue, la alternativa.